profesor Edwin León. Mi profesor, vamos. Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. A continuación vamos a resolver los 10 ejercicios del curso de razonamiento lógico. En el ejercicio número 11 empieza con un ejercicio sencillo del tema que es formalización. Voy a leer la pregunta y después una a una vamos a ir analizando, ¿ya? En el número 11 me dice, el enunciado, un concepto no es un argumento, pero un argumento es un conjunto de proposiciones. En el caso de que un argumento es un conjunto de proposiciones, esto trae consigo que la conclusión algunas veces no está enunciada explícitamente. Asimismo, sucede también en los argumentos entimemáticos o únicamente se omite una premisa o más premisas. A ver, vamos a analizar. Como es una pregunta de formalización, lo primero que vamos a hacer es identificar las proposiciones. Identificamos en el ejercicio 6 proposiciones. La primera proposición que identificamos es un concepto es un argumento. Le estoy poniendo la proposición P. Un argumento es un conjunto de proposiciones. Le estoy poniendo la proposición Q. Adicionalmente estoy colocando R a la tercera proposición, que es la conclusión algunas veces está enunciada explícitamente. La proposición S, que sucede en los argumentos enigmáticos. La proposición T se omite una premisa y la proposición U se omite más premisas. Entonces, voy a leer tal cual el enunciado nuevamente y me dice lo siguiente. Un concepto no es un argumento. Si nosotros estamos diciendo que la proposición P significa un concepto es un argumento y a mí me dicen que un concepto no es un argumento, entonces claramente nos damos cuenta que la primera proposición o la formalización empieza con negación de P. Luego me dice pero. Todos ustedes conocen que el conector pero es el conjuntor, es la I. Pero un argumento es un conjunto de proposiciones. Estamos hablando de la proposición Q. Un argumento es un conjunto de proposiciones. Hasta ahí hay un punto. Es un punto seguido. Si damos lectura al enunciado no me da ningún conector, por eso estoy colocando el conjuntor. Luego me dice en el caso de que un argumento es un conjunto de proposiciones. Nos damos cuenta que nuevamente me están mencionando la proposición Q. Luego me dice trae consigo. La expresión trae consigo significa implicador, el entonces. Nos dice, en el caso de que un argumento es un conjunto de proposiciones, esto trae consigo, aquí está el implicador, esto trae consigo que la conclusión algunas veces no está enunciada explícitamente. Claramente nos damos cuenta que es la negación de L. Luego me está diciendo asimismo, que es el conector I, asimismo, sucede también en los argumentos enigmáticos, aquí está, o únicamente, estamos hablando del disyuntor fuerte, o únicamente se omite una premisa o, que es el disyuntor débil, se omite más premisas. Entonces, según lo que nosotros hemos hallado, la formalización es la clave B. Entonces podemos decir que el ejercicio número 11 tiene como alternativa la clave B. Adicionalmente, la número 12 es un ejercicio de circuitos. Nosotros habíamos visto, o ustedes saben también, jóvenes, que existen dos tipos de circuitos. Los circuitos americanos, que se llaman también conocidos como ASA, y los circuitos europeos, que son los circuitos ISO. En los circuitos americanos, nosotros sabemos que la media luna o la mitad de una circunferencia es el conjuntor. Adicionalmente, profesor, sabemos que este símbolo es el disyuntor débil. Entonces, vamos a formalizar. Ojo que solo me piden la formalización. Entonces, cuidado con estos puntitos que están acá, ¿sí? No te vayas a emocionar y pienses que estos puntitos son negaciones. No, estos puntitos simplemente me indican que esta línea sale de la proposición P y este punto de acá me indica que esta línea sale de la proposición Q. Entonces, el consejito que te doy es que siempre empecemos por la compuerta que se acerca más a las proposiciones. En este caso estamos hablando del disyuntor débil. Entonces colocamos el disyuntor débil. Nos hacemos la siguiente pregunta. Ojo, y estoy trabajando en la primera compuerta. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué proposiciones llegan a esta compuerta? Claramente te das cuenta que llega la proposición P y llega la proposición Q. Entonces colocamos, profesor, aquí llega la proposición P y llega la proposición Q. Acabamos el primer circuito y seguimos, mira, vamos a seguir la línea, ¿ya? Seguimos esta línea y me dice el profesor que esto llega
a un conjuntor. Entonces colocamos el conjuntor. Ya está. Adicionalmente, profesor, a este conjuntor, mire, a este conjuntor por la parte inferior está llegando otra proposición, que en este caso esto significa negación. Entonces, profesor, está llegando la negación de la proposición P. Entonces sería la negación de la proposición P. Date cuenta que ya acabamos la segunda compuerta. Este circulito que está afuera significa negación, o sea, profesor, va a ser la negación del conjuntor. Lo colocamos externamente, la negación del conjuntor. Aquí está. Adicionalmente, profesor, me doy cuenta que esta compuerta se va a otro disyuntor débil. ¿Sí? Colocamos el disyuntor débil. Y por la parte superior, jóvenes, llega lo que es la negación. ¿Sí? Miren, la negación de la proposición Q. Entonces estamos hablando de la negación de la proposición Q. Ahí está. Profe, dése cuenta que externamente hay una negación también, ¿sí? Entonces, colocamos acá, externamente, jóvenes, hay una negación. Ojo, que solo me piden formalizar, ¿verdad? Si me pidieran su equivalente, empiezo a aplicar las leyes lógicas. Como me piden formalizar, comparando con las alternativas, la alternativa adecuada en este caso sería la alternativa E. ¿Sí? Podemos decir entonces, jóvenes, que la pregunta 12 de razonamiento lógico trae como clave la alternativa E. Vamos a analizar la número 13. La número 13. Habíamos quedado nosotros, jóvenes, que cuando yo tengo el disyuntor débil, ¿sí? Cuando en un ejercicio de verdad formal, este es el tema de verdad formal, cuando en un ejercicio de verdad formal yo tengo puros disyuntores débiles, y las letras, profesor, no se repiten ni una vez, o sea, profe, no hay ninguna proposición que se repita, automáticamente, jóvenes, yo puedo decir que esta estructura, como resultado, siempre va a tener una falsedad. Siempre va a tener una falsedad. Profesor, ¿cuántas proposiciones hay acá? Contamos, a ver. 3, 4, 5, 6, 7. 7 proposiciones. Lo normal sería que tú hagas esto, ¿no? Profe, 2 elevado a la 7. Todos ustedes saben que es 128. Entonces significa que si yo hago mis tablitas de verdad, aquí me van a salir 128 combinaciones. De esas 128 combinaciones, profesor, solo voy a obtener una falsedad. Y las que quedan van a ser verdades. En este caso, profesor, tendría yo 127 verdades. Para confundirte, mira lo que te están pidiendo. Te están pidiendo los arreglos 30, 42, 50, 100 y 120. Entonces, en la pregunta número 13, me doy cuenta que en todas las alternativas, ¿sí? En la alternativa A, en la alternativa B, en la alternativa C, y en la alternativa D, y en la alternativa E, perdón, a ver, vamos a copiar la clave, ¿ya? En la alternativa B, por ejemplo, en la alternativa B me están dando esto, mira, 0, 1, 0, 1, 0. Mira, esa alternativa B, la alternativa C, lo voy a trabajar por acá, creo que me va a faltar espacio. La alternativa C, vean así: 1, 1, 0, 0, 1. Mira, aquí yo puedo descartar, por ejemplo, la alternativa B y la alternativa C. ¿Por qué, profesor? Porque si nosotros estamos diciendo que en este esquema solo me puede salir una falsedad, automáticamente yo puedo decir, profesor, que esta ya no puede ser alternativa. Porque según este ejercicio o según esta clave tengo 3 falsedades. Entonces, profe, la B la descarto. La alternativa C también la descarto, profesor. Voy a seguir analizando en este caso la alternativa E. Mira la alternativa E. En la alternativa E. En la alternativa E, yo puedo decir, profesor, que en la alternativa E está de esta manera. Miren. 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, profesor, la alternativa E tampoco va a ser clave. ¿Sí? Mira, la alternativa E tampoco va a ser clave porque nosotros sabemos que me tiene que salir solo una falsedad. Y aquí me está dando 2 falsedades. Lo voy a trabajar por acá porque me va a faltar espacio. Sí, lo trabajamos por acá. A ver, en la alternativa A me están dando, por favor, el siguiente esquema: 1, 1, 0, 1, 1. Esta todavía no lo puedo descartar, profesor, porque posiblemente me puede salir una falsedad. ¿Sí? Y tengo también la alternativa D, que podría ser también una de mis claves, porque en la alternativa D
me está saliendo 1, 0, 1, 1 y 1. ¿Verdad? Entonces, estaría entre la alternativa A y la alternativa D. Pero vamos a analizar lo siguiente, a ver. Si nosotros estamos diciendo, jóvenes aquí, si nosotros estamos diciendo que esta proposición tiene 128 combinaciones, significa que la proposición P, sin ser negada, tendrá 64 verdades y 64 falsedades. Pero profesor, como es la negación, ya no sería 64 verdades y 64 falsedades, sino sería 64 falsedades, ¿sí? Voy a analizar por aquí esta parte, 64 falsedades, que sería en este caso, ¿sí? Solo me interesan las 64 falsedades, si se dan cuenta solo me interesan las 64 falsedades, porque las otras van a ser verdades. Entonces solo voy a analizar los 64 primeros valores, ¿no? Los 64 primeros valores, ¿sí? Los otros no, profesor, porque van a ser verdaderos, porque empiezan siempre con una verdad. En la proposición Q, date cuenta, en la proposición Q, voy a tener, profesor, en la proposición Q, si esto era 128, aquí voy a tener 32 verdades y 32 falsedades. Entonces voy a tener 32 verdades. ¿Sí? 32 verdades. O sea, voy a analizar, profesor, hasta aquí solo 32 claves. Vamos por acá. Y la proposición L, profesor, que es una negación, ¿sí? La proposición L, que es una negación, que va a tener 16 falsedades. 16 falsedades, ¿verdad? Solo esto voy a analizar, solo 16. Suficiente con analizar mi respuesta. A ver, analizamos por acá. Si es que me están pidiendo a mí el arreglo 30, voy a analizar primero el arreglo 30. Se supone que en Gauss el arreglo 30 es verdadero. El que me va a dar mi alternativa es el arreglo 42. ¿Verdad? El arreglo 42. Y lo vamos a analizar por aquí. Si es que yo digo, profesor, si es que yo digo que aquí las 32 primeras proposiciones son verdaderas, significa que los 32 primeros valores van a ser verdaderos. En cambio, profesor, aquí yo tengo que los valores que continúan aquí, profesor, van a ser falsos. De aquí de la misma manera, profesor, yo tengo que las 16 primeras son falsas y las 16 que continúan, profe, las 16 que continúan acá son verdaderas. Entonces, claramente me doy cuenta, profesor, que aquí las primeras 32 van a ser verdades. ¿Sí? Las primeras 32 van a ser verdades, por eso justamente me dice que la variable 30 es verdad. Vamos a analizar, profesor, las 32 siguientes, ¿sí? Vamos a analizar las 32 siguientes. Ni siquiera las 32 siguientes, simplemente, si ya tengo el 32, las 10 siguientes. Aquí, profesor, si estamos diciendo que voy a tener yo 16 falsedades y 16 verdades, aquí vuelvo a tener 16 falsedades, mira. Y aquí, profesor, dése cuenta que usted tiene todavía 16 falsedades. Y aquí también, profe, aquí tengo todavía falsedades. Entonces, profesor, el arreglo 42 necesariamente tendría que ser falso. Por eso nosotros estamos diciendo que en este caso la 13, la clave es la D. Para trabajar el número 14 hay dos maneras de trabajarlo. Si tienes la facilidad de trabajarlo, lo puedes hacer tal y cual está. O podrías recordar lo siguiente. Mira, recordamos lo siguiente. Sabemos que el conjuntor es el conjuntor en lógica, pero en la matemática se le llama multiplicación. En lógica, profesor, lo llamamos negador, pero en la matemática lo llamamos complemento. En lógica, profesor, lo llamamos conjuntor, pero en matemática lo llamamos, profesor, adición. Entonces, si es que tienes la habilidad, lo puedes trabajar acá. O simplemente tú dirías lo siguiente, a ver. Sí, como les digo, las personas que dominan lo pueden hacer directo. Si no, lo cambiamos para hacerlo formalmente por la partecita de los conectores lógicos. Profesor, entonces yo puedo decir lo siguiente, mira, esto es negación de P y negación de Q. Negación de P y negación de Q. O P y R. P y R. O, profesor, Q y S. Q y S. O negación de R y T. Negación de R y T. Puede tener aquí O
Q y negación de R, Q y negación de R, y S. Lo voy a guardar al final la negación de T. Y voy a trabajar simplemente con O. Ya está. Hay una propiedad que ustedes conocen que se llama absorción, pero voy a trabajar por aquí. La propiedad de la absorción, profesor, me dice lo siguiente. Ojo que la absorción se cumple, jóvenes, cuando yo tengo conectores distintos. O sea, cuando tengo un disyuntor y un conjuntor. Profesor, si la expresión que está afuera es igual a la expresión que está dentro, la respuesta solo es la misma letrita o la misma proposición. En este caso sale. ¿Dónde hacemos esto, profesor? Acá, mira. Aquí date cuenta que sale Q. Afuera, adentro, Q. Profe, si de aquí sale Q, analizo esta parte, profesor, y también va a salir Q. Analizo esta parte, profesor, y también me dejo, bueno, aquí era L, perdón, ¿sí? Lo que está de color amarillo, profesor, entonces me sale Q, ¿sí? Todo lo que está de color amarillo me sale Q. Entonces vamos a analizarlo acá. Ya está. ¿Sí? Lo que está de color amarillo, jóvenes, me sale Q. Entonces estamos hablando que esto sale O. Ya está. Tengo, profesor, O, lo copio todo igual. Y aquí se va a trabajar. Profe, se está olvidando de, sí, O, negación de T. Ya está. Lo vamos a trabajar acá. Atento aquí. Vamos a trabajar aquí. Este es el segundo tipo de absorción. ¿Sí? El primer tipo de absorción era esto. Cuando son iguales, profesor, sale lo mismo. Pero tenemos el segundo tipo de absorción que me dice lo siguiente. Si la letra que está fuera, profesor, es igual, pero tiene diferente signo a la letra que está dentro, profesor, la respuesta va a ser lo que está fuera con la letra diferente, que en este caso sería B. ¿Sí? Mira, lo que está fuera con la letra diferente, que en este caso sería B. Entonces vamos a trabajar acá, profe. Mira lo que me sale. Lo que está fuera, que en este caso sería Q como con la negación de P. Ya está, negación. Sin conector ya, aquí. Bajo esta partecita, hubiere. Ya está. Lo voy a guardar al final esto. Ya está. Vamos a guardar al final esta partecita. Y vamos a borrar esta partecita para poder trabajarlo. Ya tenemos por acá. Profe, nuevamente vamos a aplicar la absorción. Mira por acá, por favor. Aquí sería, profesor, U, O, negación de P o L. ¿Sí? Negación de P o L. Bajamos esta partecita y ahí va a salir. Ahí nos vamos a dar cuenta que la respuesta va a ser verdad. Vamos a analizar por aquí. Profe, R o T. ¿Sí? R o T. Ya está. Por formalismos lo copio todo. R o T o la negación de T. Ustedes saben que cuando yo tengo una letra positiva o negativa y todos los conectores son disyuntores débiles, automáticamente todo esto se hace verdad o 1. Y en las alternativas, ¿sí? Dentro de las alternativas, la única opción que hay verdad o 1 es la alternativa D. En la alternativa D me dan lo siguiente, mira. 1 o negación de R o negación de T. Entonces podemos decir que la clave 14 o la alternativa 14 tiene como respuesta la clave D. La número 15 lo vamos a dejar al final porque hay un mal concepto ahí que tenemos que corregir. Podríamos decir que está mal planteado, pero lo analicemos al final. ¿Eh? Vamos a la 16. En la 16 es una pregunta de falacias. Me dice lo siguiente, a ver. El valor de la mercancía surge de la suma del salario, la ganancia y la renta, mientras que la suma del salario, la ganancia y la renta, a su vez, se dictamina por el valor de las mercancías, como etc. A ver, si nosotros somos formales en hallar el valor de la falacia ahí, podríamos decir que es una falacia conocida como dialelo y círculo vicioso. Pero nos damos cuenta, profesor, que no está dentro de las alternativas dialelo y círculo vicioso. ¿Y por qué no puede ser, profesor, dialelo y círculo vicioso en este caso? ¿O está mal planteada? No, no es que esté mal planteada. Si es que no tuviera porque al final dice el valor de las mercancías, coma, etcétera. Ese etcétera lo hace que no sea dialelo. Dentro de las alternativas me dan la alternativa A, que es argumentum ad ignorantiam. Esa no puede ser la alternativa A la descartamos porque el argumentum ad ignorantiam, también conocido como ignorancia del asunto,
nos dice que es una falacia que se asume como cierto algo cuando nadie demuestra lo contrario. La alternativa C la vamos a descartar también, que es el argumentum ad veracundiam, es lo que conocemos nosotros como apelación a la autoridad. Asumimos algo como cierto porque una persona famosa o conocida nos dice algo. La D tampoco va a ser porque la D me dice el argumentum ad hominem. Sabemos que existen dos argumentos ad hominem. El argumentum ad hominem o el ataque contra el hombre, conocido como directo o ofensivo, y el argumentum ad hominem circunstancial. El ataque contra el hombre ofensivo directo es cuando nosotros criticamos o insultamos los rasgos físicos de la persona. Pero cuando hablamos de un argumentum o ataque al hombre circunstancial es cuando criticamos sus defectos. En este caso, en la expresión que yo he leído, no estamos criticando ningún defecto. Y el argumentum ad baculum, que es la alternativa E, que tampoco sería la clave, me dice que baculum significa amenazar a la persona, conocido como el argumento a la amenaza o apelación a la fuerza. Entonces nosotros podemos decir aquí que la alternativa es la alternativa B, es el famoso petitio principii. Y esta falacia tiene que ver, el petitio principii me dice que cuando dentro de un concepto, dentro de un enunciado, empieza con una supuesta premisa y termina con la misma premisa que empezó el enunciado, ¿no? Por eso nosotros podemos decir que es un petitio principii. La 17 es un ejercicio de inferencias en el cual me están dando 4 premisas y lo vamos a leer a continuación. Me dice: si no hay licenciamiento en la UNT, ¿sí? Si no hay licenciamiento en la UNT, consecuentemente, que es el entonces, consecuentemente, no hay excelencia académica, ¿sí? No hay excelencia académica. Dentro de la premisa 2 me dice: o no hay excelencia académica o necesariamente hay cese. Me dan el o, que todos ustedes sabemos que es el disyuntor fuerte. Dentro de la premisa 3 me dicen: es falso que. Sabemos que la expresión es falso que es una negación externa, por eso lo estoy colocando acá. Es falso que no se tenga calidad académica, ¿sí? Y no haya cese. Y en la última premisa me dicen: es falaz, la expresión falaz es una negación, es falaz que exista calidad académica. Hay varias maneras de trabajar, ¿sí? Lo voy a hacer yo formalmente. Formalmente, profesor, vamos a convertir esto en una flechita. La negación externa de una I, todos ustedes saben que es la primera proposición, flecha, la segunda proposición, ¿no? O la primera proposición, flecha, negación de la segunda proposición, que en este caso sería así. Entonces, una vez que tengo así, voy a utilizar la propiedad que ustedes conocen como ponendo ponens. Trabajo acá. ¿Qué me dice el ponendo ponens, profesor? Que si el antecedente tiene una letra igual, se elimina. Entonces, en este caso, profe, me está quedando 6. Adicionalmente, profesor, voy a explicar el ponendo tollens. Premisa 2 con esta expresión. ¿Qué me dice el profesor? El ponendo tollens. El ponendo tollens me dice que cuando yo afirmo, tengo que negar. En este caso estoy afirmando, profesor, estoy afirmando acá, tengo que negar lo que me queda. O sea, me va a salir E con A, ¿sí? Tengo que negar lo que me queda. E con A. Excelencia académica, ¿sí? Tengo que negar esto, sería excelencia académica. Finalmente, profesor, trabajo en la premisa 1, ¿sí? Premisa 1 con esta expresión. En la premisa 1, date cuenta, vamos a utilizar el Toledo tollens. El Toledo tollens, profesor, me dice que si el consecuente está negado, ¿sí? Si el consecuente está negado, se elimina. Profesor, vamos a eliminar eso. Excelencia académica, excelencia académica. Por lo tanto, profesor, lo que me queda va a ser la negación de licenciamiento. ¿Sí? Estamos hablando de licenciamiento. Según las alternativas que me están dando aquí, en la número 16, en la número 17, estamos hablando de la alternativa D, donde me dice lo siguiente. A ver, en la D me dice: es falso que no haya licenciamiento en la UNT. Sabemos que 2 negaciones se eliminan. A ver, mucho cuidado con la 18. Si es que no leíste bien la 18, cometiste el siguiente error, mírame. Me dicen formalizar. Ya que Paolo Guerrero te dice es el goleador del Perú, todos ustedes saben que en una proposición, cuando empieza con la expresión ya que, significa que va a ser el implicador. Ya que, ¿sí? Ya que Paolo Guerrero es el goleador del Perú. Además,
Además Guerrero no juega en el Barcelona. Y al final me dice el profesor, es un hecho que el Perú no se enfrentará con el Barcelona. Algunos jovencitos que no leyeron bien el enunciado lo formalizaron así, se emocionaron y marcaron la alternativa A, lo cual está mal. ¿Por qué, profesor? Porque si leemos todo el enunciado, me dice que me piden la formalización, pero en lógica de predicados. Entonces, profesor, aquí yo lo formalicé no en lógica de predicados, sino la lógica de proposiciones, lo que conocemos como lógica formal. Entonces, esto está correcto, pero en lógica formal, en la lógica de proposiciones. Profe, a nosotros nos están pidiendo la lógica de predicados, ¿sí? Entonces, la única que es práctica, no te asustes que es totalmente parecido, o sea, los conectores se van a mantener. Si aquí el conjuntor, profe, aquí también, aquí va a ser la negación, aquí es la flechita con la negación, aquí también va a ser el mismo criterio. Lo único que van a cambiar son el análisis que yo le doy a cada proposición, ¿sí? Entonces, me están diciendo, Guerrero es el goleador del Perú, aquí está, Guerrero es el goleador del Perú. Me están hablando, este B es lo que nosotros conocemos normalmente de colocar así. Guerrero, es el goleador del Perú y ponemos el X. En este caso, el B hace la función del X. Y me están diciendo si Y no juega en el Barcelona, ¿sí? De jugar, Guerrero juega, el B se mantiene en X. Entonces me dice, al final me dice, es un hecho que Perú no se enfrentará con el Barcelona, ¿sí? No se enfrentará a Perú. Entonces, en este caso, la alternativa que está en lógica de predicados es la clave B, ¿sí? La clave B. Puedo decir que la 18 sale la clave B. Dentro de la 19 ya es un ejercicio de silogismos, recontra conocido. Vamos a ver acá. Me dice, si todos los atletas son deportistas, todos, ¿sí? Todos los atletas son deportistas, algunos docentes son atletas. Voy a poner así, deportistas, y aquí voy a poner algunos docentes, ¿sí? Algunos docentes son atletas. Ahí está. Ojo que la premisa, la conclusión ya me lo están dando, pero claramente, profesor, nosotros sabemos que se trabaja de esta manera, ¿no? ¿Sí? Si lo relacionamos con inferencia, es como aplicar el ponendo-pones. Pero ¿cuál es la característica del silogismo, profesor? La característica del silogismo te dice lo siguiente. Bueno, esto es el término medio, ¿verdad? La primera expresión o el predicado, justamente, baja acá. Se mantiene, predicado acá, y completo, ¿no? Si nosotros nos vamos por las figuras del silogismo, sabemos que esta es la figura 1. Si estuviera el término acá medio sería figura 2, figura 3 si estuviera el término medio acá y figura 4. En este caso, profesores, la figura 1. La clave sería 2. Profesor, a ver, esto sería A, ¿sí? Esta es una universal afirmativa, particular afirmativa y particular afirmativa. Dentro de los silogismos, en la primera figura no está la tici. Te podrías confundir, no, profe, mire, A, I con I. A, I con I. No, para que esté en la figura 1 tendría que llamarse Dari. ¿Datici dónde se encuentra, profesor? Datici se encuentra en la tercera figura. Entonces, si no es Datici, profesor, tampoco es la tercera figura porque hemos dicho que es la... ¿Es inválido, profesor? No, no es inválido. Si lo quiso es válido. Aquí está. ¿Es inválido, profesor? Nada que ver. La conclusión es... ¿Sujeto y predicado diferente del vacío? Sí, profesor, mire. Sujeto y predicado diferente del vacío. Entonces, en este caso, la alternativa que tiene... la alternativa que tiene 2 y 3 sería la alternativa E. En este caso, en el ejercicio 19, puedo decir que la clave es la alternativa E. A ver, vamos a la número 20. En la número 20 también ha habido algunos inconvenientes. En lógica tradicional, ustedes sabrán, jóvenes, o recordarán, que cuando yo tengo una zona sombreada, la zona sombreada en los conjuntos de lógica de lógica de clases, esa zona sombreada, jóvenes, significa que es igual al vacío. Y cada vez que tú ves la variable X, significa que es diferente del vacío. O sea, profe, cuando yo veo el X, significa que ahí están los elementos. Y cuando yo veo la zona sombreada, significa que ahí no hay elementos. Entonces, fácil, mira.
Me doy cuenta, profesor, que si aquí hay un X, los elementos solo están en esta parte. Ojo, los elementos no están en todo R, los elementos solo están acá. Analizo la otra proposición. Este es P y este es Q, que no lo puse aquí. Esta parte, profesor, me doy cuenta que está vacía, porque está sombreada. Aquí viene. Si yo me olvido por un momento de esto, hay que analizarlo bonito, si yo me olvido, profesor, por un momento de esto, y me concentro en analizar esta parte Q, yo digo que esta zona está vacía. Y si esta zona está vacía, significa que los elementos están acá. Entonces, jóvenes, yo puedo colocar una variable X acá. Ya está. ¿Y cómo la analizo, profesor? Fácil. Si yo tengo esta negación, ojo acá, si yo tengo esta negación, la negación externa o cualquier negación aquí cumple una sola función. Esta negación, profesor, lo voy a hacer ingresar acá. Lo voy a trabajar, joven, como si fuera equivalencia, mira, como si fuera la ley de Morgan, para que lo relaciones. Profe, la negación de toda esta expresión sería Q y R, diferente del vacío. Profe, la intersección de Q con R es diferente del vacío. A ver, la intersección de Q con R es diferente del vacío. No, profe, es igual al vacío, no es diferente al vacío. Entonces la 1 no puede ser alternativa, la 1 lo descartamos. Vamos a la alternativa 2. Recuerda que en este temita, para que sea más sencillo, la negación significa complemento. Y el complemento significa afuera, mira, ve. Afuera de P y en Q es igual al vacío. A ver, afuera de P y en Q, mira, afuera de P y en Q es igual al vacío. Sí, profesor, entonces la 2 sí es clara. Vamos a la 3. Afuera de Q y en R es diferente del vacío. Afuera de Q y en R, aquí, ¿es diferente del vacío? Sí, profesor, también es claro. Vamos acá a la 4. Esta negación, en este caso, para hacerlo más sencillo, la negación no va a afectar, perdón, a las proposiciones. Voy a hacer que esta negación afecte aquí el signo. Y decimos lo siguiente, mira. P intersectado con Q es diferente del vacío. A ver, P intersectado con Q es diferente del vacío. Sí, profesor. Entonces la 4 también es. Ya tenemos alternativa, pero simplemente para estar seguros, aquí yo puedo aplicar la propiedad de la factorización. Sí, como si fuera matemática, factorizamos. Mira, RI, profesor, Q o negación de Q, Q o negación de Q, diferente del vacío. Profe, nosotros sabemos que esta expresión se elimina. Yo te pregunto, ¿R es diferente del vacío? Vamos a ver. ¿Todo R es diferente del vacío? No, profesor, porque esto es igual al vacío. Entonces, profe, la alternativa 5 está descartada. La alternativa 5 no puede ser. Por eso, entonces, nosotros decimos que la número 20, la clave sería 2, 3 y 4, que estamos viendo la alternativa C. Para terminar, vamos a analizar la número 15, que es una preguntita que algunos jovencitos dicen que lo pueden hacer por cultura general, pero para nosotros este ejercicio tiene aquí un dato que no cuadra. A ver, vamos a ver. Nosotros sabemos los puntos cardinales, ¿verdad? Dentro del 15 me están hablando de sur, norte, oeste y este. ¿Sí? Para ubicarnos simplemente. Nosotros siempre tratamos de ubicarnos nosotros aquí en el centro. ¿Sí? Vamos a ver. Me dice la número 15, Loreto está al noreste de la Libertad. ¿Sí? Loreto está al noreste de la Libertad. Si estamos hablando, profesor, que esta es la Libertad y que noreste se encuentra al noreste, profesor, y que Loreto, perdón, se encuentra al noreste, Loreto tendría que estar por acá. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, miren. La Libertad lo pongo por acá, profe, y a Loreto lo pongo por aquí, al noreste, Loreto. Luego me dice, y al sur de Pasco. O sea, profe, me dice que Loreto se encuentra al sur de Pasco. Si Loreto está en el sur, profesor, de Pasco, Pasco tiene que estar aquí en la parte superior. Pasco estaría por acá. Adicionalmente, profesor, me dice Pasco, ¿sí? Pasco se encuentra al este del Océano Pacífico. Pasco está acá, profesor, al este del Océano Pacífico. El Océano Pacífico tendría que estar por acá, ¿no? El Océano, profesor, Pacífico. Lo borro los puntos cardinales para no confundir. Ya está. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema viene en la siguiente expresión. Me dice que Ancash está al sur de la Libertad. Aquí está la Libertad, sabemos que el sur es para la parte inferior, entonces Ancash tendría que estar acá. Ya está. El problema viene en la última expresión que te dé el examen. Me dice que Ancash está al sur de la Libertad y adicionalmente me dice que Ancash está al noroeste de Pasco. ¿Sí?
Si Pasco está por acá y Ancash está al noroeste de Pasco, significa que Ancash tendría que estar acá. Pero si ya ubicamos que Ancash está en la parte inferior, por eso nosotros podemos decir que este ejercicio no está bien planteado, ¿no? No está bien planteado. Entonces, en la alternativa 15, al menos nosotros particularmente no encontramos clave. No está bien planteado. Bueno, muchachos, agradecerles por su atención, invitarles a que se puedan inscribir en Academia ADIS y también invitarles a que aquí a unos 2 minutitos el profesor Ronald Rosas León estará resolviendo el curso de física. Muy buenas tardes y que tengan un excelente fin de semana, muchachos. Gracias.